al día. Antes de empezar Fe Audaz, estábamos explorando el libro de Hechos. Y ahora que hemos terminado Fe Audaz, vamos a continuar con el libro de Hechos. La última charla del libro de Hechos fue en el capítulo 15. La última charla la dio Sergio Esteves y habló sobre el concilio de Jerusalén. Les quiero resumir en un minuto lo que ha pasado en el libro de Hechos para después empezar con nuestra charla hoy en el capítulo 16. Jesucristo resucitó, y cuando Jesucristo resucita, hoy lo vamos a ver, envía a sus discípulos a hacer más discípulos y a hacer la fama de Cristo grande en la tierra. Y estos discípulos están empoderados con el Espíritu Santo, y a través de ellos Dios empieza a actuar y empieza a hacer un montón de cosas increíbles, empezando en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y vemos en el libro de Hechos cómo se va moviendo desde Jerusalén hacia afuera y el cristianismo se expande. Ahora, es la primera vez que está ocurriendo esto, entonces se están aprendiendo un montón de cosas. Hay problemas entre los apóstoles de que unos creen que hay que tener ciertas regulaciones para ser cristiano y hay otros que no, y entonces se ponen de acuerdo. Pedro experimenta que los gentiles, o sea, los que no son judíos, reciben la salvación y el Espíritu Santo. Entonces Pedro empieza a actuar de esa manera, se convierte el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo empieza a enseñar y a plantar iglesias, y en eso estamos. Y en Hechos 15 es el concilio de Jerusalén, que es donde es el primer concilio de la iglesia. Hay varios concilios de las iglesias muy importantes a través de los siglos. Este es el primero porque es donde se reúnen los apóstoles a establecer las prioridades, a establecer las cosas que Cristo ha establecido. Y una de las cosas más interesantes es que realmente muchas cosas se exploran, pero se llegan a cosas muy básicas que deberíamos nosotros todavía sostener. En pocas palabras dicen: no dejen que nadie dedique sus cosas a los ídolos, que nadie practique idolatría, dedíquense a la enseñanza de Jesucristo y acuérdense siempre de los pobres. Y eso realmente no ha cambiado hasta el día de hoy. Eso es lo que ha pasado en el libro de Hechos hasta el capítulo 15. Si quieren saber más, pueden ir y ver todas las charlas. Y hoy vamos a empezar otra vez, diría un gringo, we're going to pick it up en el capítulo 16. Entonces, si tienen sus Biblias, que si no tienen Biblias, estamos vendiendo afuera y estamos vendiendo libros muy, muy, muy buenos. Pueden pasar ahora a comprarlos, y si no tienen todavía su Biblia, no la han comprado, pueden verlo en la pantalla. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás aquí en esta comunidad, y sentimos que en estos meses nos has venido recordando y enseñando cosas increíbles, las cosas más simples y las cosas más básicas, pero últimamente las más poderosas. Y yo te pido, Señor, que la charla de hoy llegue al corazón de cada uno de nosotros, que nos ayudes a mí a redimir el tiempo, y Señor, que nos des una hambre y una sed de buscarte y de conocerte, de experimentarte increíble. Te hablamos como a nuestro Padre, pero no queremos olvidar que por tu palabra se hicieron los cielos y la tierra, y que tú eres el único Dios. Entonces nos acercamos con amor, con confianza, pero también con respeto, Señor. Te rogamos que hagas tu obra en nosotros hoy a través de tu palabra. Amén. Bueno, yo llegué muy feliz otra vez a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 16. Tenía planeado avanzar muchísimo y no pude avanzar más de 2 versículos. Entonces hoy vamos a estudiar 2 versículos.
en el capítulo 16 del libro de Hechos y los vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 5 porque realmente vamos a ver del 1 al 5, pero vamos a profundizar en los primeros dos. Dice así: llegó, después del concilio de Jerusalén, llegó Pablo, el apóstol, a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. En otra versión dice, daban buen testimonio. Así que Pablo decidió llevárselo a Timoteo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles en el concilio y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Hay dos palabras en las cuales quiero profundizar el día de hoy. Dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra y se encontró un discípulo. Quiero explorar esa palabra. ¿Qué significa ser un discípulo? Y después dice que ese discípulo que se llamaba Timoteo tenía muy buen testimonio. Dice que hablaban bien de él. Y quiero explorar eso. ¿Qué significa de ser un discípulo del que se le habla bien? Este pasaje es muy importante porque nos introduce a Timoteo en el libro de Hechos. Antes no habíamos escuchado de Timoteo. Timoteo es el discípulo predilecto del apóstol Pablo. A Timoteo Pablo le manda dos cartas muy importantes de las cuales aprendemos muchísimo. Y me quiero enfocar en la palabra discípulo porque Jesús hacía un big deal, hacía una gran cosa de ser discípulo. Vean lo que dice Mateo 28:19. Antes de que Jesús ascienda a su Padre, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si a usted le preguntan qué mandó Jesús a hacer a los cristianos, usted puede decir perfectamente bien: discípulos. Jesús quiere que hagamos discípulos y Jesús quiere que seamos discípulos. Entonces, ¿qué es ser discípulo? Es muy importante ser un discípulo. Vean que chido este versículo en Juan 8:12. No necesariamente trae la palabra discípulo, pero trae la esencia de lo que se dice. Dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Jesús hablando: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, que eso significa ser un discípulo, seguir a Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá vida. Entonces, solo por adelantar un poquito, quiero compartir ese versículo. Un discípulo es el que sigue a Jesús y el que se aleja de las tinieblas para estar más cerca de él. Un discípulo tiene en su corazón y en su mente constantemente alejarse de las tinieblas y acercarse a la luz. La palabra raíz de discípulo es discipulus. En latín es una parte de la palabra es dicere, que significa aprender. O sea que un discípulo es aquella persona que se deja aprender. Un discípulo es aquella persona que se deja y que está constantemente aprendiendo de Jesús. Me llamó la atención el otro día lo que me impactó. Estábamos viendo en el libro de Jonás, estudiando el libro de Jonás, y si ustedes saben bien el libro de Jonás, Dios llama a Jonás a ir a la derecha, a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Parecido a lo que muchas veces nosotros hacemos. Dios nos llama a Nínive y agarramos para Tarsis. Y me encanta porque cuando estuvimos estudiando eso, pusimos un mapa y Nínive quedaba realmente opuesto a Tarsis. ¿Verdad? Es como que le digan a uno, Dios te manda Tortuguero y te vas para Tamarindo. Es que si te manda Tortuguero y te vas a Sarapiquí, por lo menos de camino.
pero era lo opuesto. Y eso no es un discípulo. Un discípulo no hace lo opuesto que Dios le dice. Un discípulo hace lo que Dios dice. No son direcciones opuestas. Si yo quiero ser un discípulo, yo me alineo a la dirección de Dios. Jesús nos ha llamado a una eternidad de seguirle. Leí por ahí que un discípulo no es el que sigue a Jesús una vez a la semana, no es el que sigue a Jesús una vez al día, es el que sigue a Jesús una vez y para siempre. Ser un discípulo es ser un aprendiz. Es alguien que va aprendiendo. Ser un aprendiz, yo me imagino un selvatillo, ¿verdad? Muchos de ustedes, algunos de ustedes fueron, ¿cómo se llaman los que ayudan a los sacerdotes? Un monaguillo, ¿verdad? El monaguillo era vacilón porque los monaguillos que no estaban muy bien entrenados, uno solo los veía como perdidos, y lo que el sacerdote dijera ahí el monaguillo hacía. Eso es un discípulo de Jesucristo, alguien que está totalmente, ojo esto, desentendido de sus asuntos para hacer los asuntos de su maestro. Entonces la pregunta es, ¿tengo yo eso en mi corazón? Ser un aprendiz de Cristo y ser transformado en su imagen. ¿Es eso lo que yo tengo en mi mente cuando empiezo el día? Porque la pregunta es, ¿cómo coopero yo un lunes? ¿Cómo coopero yo un sábado en mi transformación a la imagen de Jesucristo? Y ahí como que empaté por primera vez ciertas cosas que me parecieron muy interesantes. Es ver todo lo que me va pasando durante el día, cómo eso puede, como muchos de ustedes conocen el versículo, disponer las cosas para mi bien. Entonces, como que la llanta le pase algo a mi llanta, me ayuda a ser transformado más en un discípulo. Como si tengo problemas con mi hijo que está en la plena juventud, como mi corazón lo pongo en tal lugar de que eso trabaje para que yo me convierta en un aprendiz, en un discípulo. Por eso es que Romanos 8:28 dice, Dios dispone todas las cosas para bien. Porque es que cada cosa que me encuentro y cada cosa que me topo, si tengo el corazón correcto, va a funcionar para mi santificación. Ahí metí una palabra nueva, tiene un poco que ver bastante con ser un discípulo. Ese debería ser mi propósito número 1. Hoy no vino mi esposa, entonces puedo dar un ejemplo de ella. Mañana tengo que inventarme otro. Hoy es el cumpleaños de mi esposa y el cumpleaños de Félix, que yo sepa, y el de alguien más, tal vez alguien más cumpleaños 7 de julio. Okay. Pero hoy jugaba Inglaterra a las 8 de la mañana. Y yo ayer, como a la 1 de la tarde, tengo que apurarme con esto porque puedo durar mucho. Como a la 1 de la tarde le oré a Dios y le dije a Dios, yo tengo que cuidar a mi hija los viernes, y le dije, Dios, necesito hacer algo especial para Luciana y no tengo ni media idea, necesito que usted me ayude. Con fe le dije y me fui a Multiplaza con mi hija y le compré, me gusta comprarle varios regalos. No le compro nada muy caro, sino varias cosas en diferentes lugares. Fue algo durísimo porque nunca había comprado cosas de ropa con mi hija. Pero después Dios, no sé si fui yo o fue el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces uno no lo identifica. Cuando son cosas buenas, no importa identificarlo. Cuando es entre bien y mal, uno sabe cuál es el Espíritu Santo. Sentí como, llegó un amigo y me dijo, fui a comer otra vez, a desayunar, al lugar donde fuimos a almorzar y está riquísimo. Deberías ir a desayunar ahí. Y yo dije, debería llevar a Luciana a desayunar ahí mañana. Ese es. Con estos regalitos y este desayuno, está bien todo. Y yo pensé,
pero juega Inglaterra al desayuno. ¿Verdad? Y como tenía esta charla en mente y como la tenía en el corazón, fue fácil decir, no importa, ni siquiera voy a prender el radio camino al lugar para saber cómo va Inglaterra. Voy a poner a Luciana antes que a mí porque cumple años. Y fue fácil. Y fuimos y perfecto. Y me perdí Inglaterra. Ni sé qué pasó ni nada. Ella fue Luciana me dijo, mira, ganó Inglaterra. Y yo le dije, ni me importa. Pero lo que les quiero decir es que cuando uno tiene en mente, no es imposible. Cuando uno tiene en mente, no quiero agradarme hoy a mí mismo. Hoy mi vida es cooperar para que yo me transforme en Jesucristo. Las cosas van saliendo y la vida cobre sentido. Por eso es que cuando te acercaste a Jesús, estabas tan lleno de gozo. Porque ese era el sentido de tu vida. Pero poco a poco volvemos a que la vida se trata de mí. Entonces es aburridísima porque se trata de ir a trabajar y ir al gimnasio y de llevar a los chiquillos y no sé qué más. Pero la aventura es levantarse en la mañana y decir, ¿cómo hago para que todo hoy coopere para yo ser un discípulo? Y quisiera atollarles eso. Esa es la palabra. Y a mí también, que Dios nos llene de eso. Porque eso es un cristiano. Eso no es nadie radical. Eso es un cristiano. Alguien que su prioridad es el reino de los cielos. Y las demás cosas son añadidura. Y dice en el 16:1 que Pablo se encontró un discípulo llamado Timoteo. Y toda la gente en Listra y en Derbe conocían a Timoteo como un discípulo. Seguro Pablo, ¿verdad? Porque lo que uno identifica de la conversación es que Pablo entró en esta ciudad y alguien le dijo, ahí hay un discípulo, un hombre de buen testimonio que usted debería conocer. Leámoslo otra vez para ver si lo sentimos. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ojo, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Como cuando uno juega fútbol y está haciendo un equipo de fútbol o juega fútbol 5 todos los domingos y alguien llega y le dice, yo tengo un mae que juega bien, mae que juega muy bien, siempre hace goles, usted lo necesita. Así le estaban hablando a Pablo. Hay un tal Timoteo que es un discípulo. Y es que cuando uno es discípulo, la gente lo identifica a uno como discípulo. ¿No es cierto? En los tribunales, en el consejo, ellos seguían a Jesús, ese Pedro y Juan. Ellos son discípulos, lo sabemos. La gente lo conoce a uno como discípulo. Cuando yo tenía 17 años y mis amigos nos conocían como los rastas, porque nos vestíamos como rastas. Bueno, no teníamos, unos sí tenían de los dreads y todo, pero yo no, tengo pelo chuzo yo. Pero escuchábamos reggae, poníamos reggae en las fiestas. Un amigo mío llegó a ser DJ de reggae, solo escuchábamos reggae, éramos como naturales en muchos sentidos. Y nos conocían como los rastas. ¿Por qué? Porque nos veían actuar y desde lejos se nos identificaba. Entonces la pregunta para la Viña Escazú y para usted y para mí es, ¿se nos identifica desde lejos o desde cerca como un discípulo, como una discípula? Creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Y les voy a decir algo que pensé en cuanto a ser discípulo, porque también nos dice, porque siempre es, sean discípulos para que hagan discípulos. A veces pensamos que no hay que exagerar o que no tenemos que ser tan evidentes con nuestra fe. Entonces por eso no nos conocen como discípulos.
Es triste que a uno le digan después de 3 años de trabajar con alguien, ay, vos sos cristiano. ¿Y por qué creo que no está bien no ser tan evidente o ser un poco? Porque a veces creemos que si no somos radicales, que en realidad no ser radical, vamos a ganar una oportunidad con las otras personas de hablarle de Jesús. Yo sé que hay gente aquí que lleva más años de caminar con Jesús que yo, pero en los 17 o no sé cuántos que llevo de caminar con Jesús, he visto en la mayoría de veces que las personas que aman a Jesús y parecen y son y huelen a discípulos son las que conectan a más gente con el Señor. Los que andan más o menos, no. Porque nadie quiere ser más o menos. Mira, ese es más buena gente a veces. La gente llega donde uno y le dice, pero ¿por qué tenés paz con esto? Porque vos nunca decís malas palabras. Es que si uno dice malas palabras, a veces no, a veces sí, a veces no, y no pasas como nada, no pasas, nadie se da cuenta. Pero si sos nítido en tus palabras, no estoy diciendo que eso es por obras ni nada de eso, pero si sos nítido en tus palabras, alguien llega y te dice, porque usted no dice malas palabras. La gente que logra ser discípulos son los que son discípulos, los que viven de verdad. Hace poco, muchos de ustedes conocen porque estuvimos orando por esa familia, murió un muchacho de 30 años y dicen que su papá tenía algo que ver con la viña, estaba llevando fe audaz y dicen que su papá se levantó en el funeral y empezó a hablar de la fe audaz y de Jesús de una manera totalmente clara. No de Dios y sí, tenemos paz porque nos sentimos tranquilos. No, empezó a hablar de Jesús y de la fe y de caminar sin ver y cosas concretas. Y un montón de señores ahí todavía siguen preguntando qué es la cosa, qué es eso de aceptar de Jesús y qué es esa cosa y que la fe audaz, qué. Porque la gente anda buscando algo real. Entonces no crean que un discípulo camuflado va a lograr mucho porque en algún momento va a poder meterse. Entréguese al Señor y las personas van a querer preguntarle lo que usted está viviendo. Y no significa tener una vida perfecta porque nadie la va a tener. En medio de su debilidad y de la cosa difícil que está pasando, entréguese al Señor. Y eso va a hacer también una gran diferencia. ¿Verdad? Jesús a veces hace exageraciones. El que quiera ser mi, ¿qué? Discípulo, que odie a padre y a madre. Jesús está diciendo que odiemos a los padres y a la madre. No, pero Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo tiene que tenerme como prioridad sobre cualquier persona, sobre cualquier cosa. Fue vacilón porque el otro día escuché un comentario de un amigo mío que le chocó que varias veces le han dicho como personas que tienen que servir aquí, que son voluntarios en la iglesia, ¿verdad? Pero que el día en que les toca ser voluntario, ya sea tocar guitarra o cantar o llenar los vasitos de jugo de uvas o cobrar los libros o predicar, no sé qué, ¿verdad? Cualquier voluntario, que en varias veces le han dicho, ese día cumplo años, entonces ese día no voy, me doy un break. Y eso está bien, si alguien tiene esa convicción y todo, podemos hablarlo y yo quiero saber de dónde viene usted. Pero qué interesante que para algunas personas cumplir años es como diferente y nada que ver con servirle al Señor. O a veces me han dicho, es que me estoy tomando un break de la iglesia. Y no estoy diciendo que era un pastor que lleva 25 años de trabajar, ¿verdad? Pero lo único que pienso en eso, ¿verdad? Y fue chivísima porque yo traía ese ejemplo que ni siquiera sé cómo
solamente lo quería poner ahí, pero hoy cuando estábamos orando y oró un muchacho que cumple años el día de hoy. Y dijo lo siguiente, yo ya sabía porque lo había visto, me habían dicho. Y dijo, Señor, hoy cancelé mi fiesta de cumpleaños en la noche porque me sentía muy enfermo. Pero le dije a todos los invitados que si me querían ver, vinieran hoy a las 5:30, porque hoy me tocaba servir y yo quería servir hoy aquí. Y siento que ese es el corazón de un discípulo, como este es mi refugio, Jesús es mi refugio, Jesús es mi tesoro, yo camino con Él, lo demás no importa, esto es lo que nadie me puede tocar. El cristianismo no es una colección de verdades que creer, un montón de leyes que obedecer. El cristianismo se trata acerca de una persona que nos ama demasiado, una persona que nos ha llamado por amor. El cristianismo se llama Cristo. Y hay un último tema que quiero tocar acerca de ser discípulo para después ir con la otra palabra. Dijimos que discípulo viene de la palabra discere, que la palabra dice el que quiere aprender. Entonces, para ser un discípulo hay que tener humildad. El que quiere aprender es porque se siente que todavía le falta bastante. Se siente usted como que todavía le falta bastante de aprender de Dios, de su corazón, de sus verdades, ¿verdad? En aquel momento muchos de ustedes saben esto. No era una costumbre que Jesús empezó, ya había empezado hace mucho tiempo. Un rabí, que era un hombre letrado, un hombre muy estudiado, escogía a sus discípulos. Y esos discípulos se quedaban con él en su mayoría de veces 3 años. Y así lo hizo Jesús. Pero a mí me pueden escoger, a mí me pueden llegar a decir ahora, mira Rodrigo, te escogemos para jugar en Juegos Nacionales, voleibol. Y yo le digo, qué dicha que me escogiste, pero yo no juego voleibol, vaya a ver, escojo otra persona. O yo no tengo tiempo. No solo es determinante la escogencia, sino que es determinante las ganas de reaccionar y decir que sí. La humildad de decir, yo quiero aprender. Y esto había en esos primeros 12 discípulos. Ellos dijeron, sí, queremos aprender de Jesús, te seguiremos donde quiera que tú vayas. 3 años fuertes. Sermón del Monte dice, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que quieren ser discípulos, los que quieren aprender, siempre aprender más, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso es que también dice, el reino de los cielos es de los que son como niños. Hay que ser inocente, hay que querer, hay que tener muchas ganas, ser genuino. Para ser un discípulo de Jesús hay que mantenerse con humildad. Y algunos de nosotros hemos sido discípulos de Jesús por años o por meses. Y hoy Dios nos recuerda, para mantenerse siendo mi discípulo es básico ser humilde, es tener hambre de mí. ¿Y cómo es eso? Darse cuenta de lo que realmente somos. ¿Verdad? Siempre lo digo en Juan 15, donde dice, lejos de ti no podemos hacer nada. Y uno lee ese versículo y uno dice, qué tuanis, es bonito, es simbólico. No, es que es verdad. Realmente, nada bueno podemos hacer por nuestra cuenta. Lo bueno que hacemos es porque Él nos ha guiado. Somos malos. Somos malcriados, somos egoístas, estamos llenos de suciedad. Y si nos damos cuenta cuánto lo necesitamos, con esa misma humildad vamos a tener demasiada hambre de Él. ¿Verdad? No hay nada más vacilón que ver a un deportista que se portó mal en fin de año volver a hacer ejercicio en enero. No falta, y es el más empunchado y el que más le pone ganas, porque se dio cuenta que subió de peso.
Y hay muchos de nosotros que nos tenemos que ver en el espejo y decir, ¿cuánto necesito yo a Dios en mi vida? Si no soy un caballo, perdón por la palabra, si no soy una mujer que nada que ver. No añado a mi familia, no añado a mi círculo social, no añado a mi trabajo, no añado a nada. Solo problemas genero. ¿Cuánto necesito de Dios? Así lo voy a seguir. No sé si les ha pasado que yo tengo 36 años, entonces no sé, siento como que a veces tengo muy buenos recuerdos de mi juventud todavía. Y eh, cuando yo era joven, me imagino que todavía es así, y entrar a las fiestas era lo máximo, y había que estar en las fiestas. Y, y me acuerdo que siempre teníamos una entrada a las fiestas. Su mayoría de las veces éramos como 6 mejores amigos, nos vestíamos con saco y corbata para todos los 15 años. Y teníamos un amigo que era buenísimo bailando. Y entonces llegamos al hotel, en aquel momento lo hacían en hoteles, no sé por qué teníamos amigos así tan fufuruchos. Y le decíamos, tal vez algunos de ustedes lo conocen, no importa, más bien si le dicen que les contesto se va a poner feliz. A Charlie Fonseca, el que corre carros, le decíamos, vea Charlie, usted tiene que ir y averiguar quién es la quinceañera. Y la saca a bailar 5 piezas, mae. Después de esas 5 piezas, usted le dice que tiene 5 amigos esperando afuera que necesitan entrar. Y siempre servía. O teníamos amigos aquí o allá, pero hubo varios momentos en que llegábamos a la fiesta y había seguridad y había cosas y no había cómo entrar. No había qué decir. Hay una parte en la Biblia que Jesús habla de eso. Jesús dice que Él va a decir, que Dios va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, que no entren. Eso le pasa a cualquier persona que se presenta ante el trono de Dios sin Jesucristo, porque se presenta con su maldad, con su pecado y con su pedigrí. Y la única manera de presentarse delante del trono de Dios es de manera intachable, con el único pedigrí, con la única reputación que es perfecta, que es la de su Hijo Jesús. Por eso es que ponemos nuestra fe en Él, para que se impute su justicia en nosotros. No me acabo de inventar esa palabra, pueden buscarla, más bien me interesa que la busquen. Imputar. ¿Se está dando cuenta usted que usted no tiene nada? Usted no tiene un mediador entre usted y Dios. Usted necesita de Jesús. Que no hay nada que usted pueda hacer que lo encomiende a Dios, que lo haga estar bien y que le dé la vida eterna, o que lo salve de los truenos o de los terremotos. Usted necesita de Cristo. Usted sin Él está desnuda o desnudo. Cuando entendemos eso, nos convertimos en discípulos. Ahora vean lo que dice el versículo 16:2. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. ¿Alguien tiene una Reina Valera ahí? Puede leerla, 16:2, a ver cómo dice. Bien alto. Aquí dice, los hermanos en Listra y Iconio hablaban bien. En la Reina Valera, que es una versión un poquito más literal, dice, y daban buen testimonio. Entonces esa es la palabra que quiero investigar en los minutos que nos quedan. Ya vimos qué es ser discípulo y ahora quiero ver qué significa tener un buen testimonio, porque es una palabrilla que se usa en la iglesia y en los círculos cristianos. Ay, mi testimonio, y uno dice, ¿qué está hablando este man? ¿Qué significa tener buen testimonio? Simplemente el testimonio es lo que se conoce de mí, lo que se habla de mí, lo que se puede probar acerca de mí. Y resulta
que de Timoteo solo se podían probar cosas buenas. Y eso es a lo que siento que Dios nos motiva a todos nosotros, a entrar en una relación con Dios de discípulos donde nosotros tengamos un buen testimonio y eso sea importante para nosotros. Porque se los adelanto de una vez, el buen testimonio no solo va a ser ventajoso para nosotros, sino lo chiva que tiene es que engrandece el reino de Dios. Quiero dejar claro acerca del testimonio una cosa importante. Es muy diferente ser perfecto a ser intachable. La Biblia siempre habla de Job y habla de otros hombres como hombres intachables, no perfectos. El único hombre perfecto fue Jesucristo. ¿Qué es la diferencia entre ser perfecto, irreprochable o intachable? Intachable es que no tengo tacha, pero no es que soy perfecto. Es que si hice algo mal, si tengo algo, si tengo techo de vidrio, rápidamente soy claro y me deshago de ese asunto. Entonces, Dios nunca nos pide perfección porque no la podemos tener, pero nos pide ser intachables. El versículo de los que más repito siempre: hasta que dependa de ustedes estar en bien, estar en paz con todos. Entonces, hablando de tener buen testimonio, si depende de usted hoy estar bien, en paz con alguien, soluciónelo. Trabaje en su testimonio. ¿Estará hablando de aquel familiar? Posiblemente. ¿Estará hablando de aquella conchada que le dije y que quedó el ambiente medio raro, pero yo me fui y me monté en el carro y me fui? Posiblemente. Ese es el testimonio. Entonces leamos primera de Timoteo para ver qué es el testimonio de Timoteo. Primera de Timoteo 3 del 14 al 15. Pablo hablándole a Timoteo le dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces pónganme atención aquí que quiero ir rápido. Pablo, ¿por qué vinimos a primera Timoteo? Porque estamos viendo que Timoteo tenía un buen testimonio. Entonces en primera Timoteo sale lo que Pablo considera un buen testimonio de parte de Timoteo. Entonces lo vamos a ver ahí. Entonces aquí Pablo le está diciendo: Timoteo, te acabo de decir, o sea, tenemos que ir a antes, las cosas que hay que hacer para comportarse bien en la iglesia del Dios viviente. Ojo, la iglesia del Dios viviente es Multiplaza, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Merced y la Viña. La iglesia de Dios es donde están todos los creyentes. Entonces no se imaginen que hay una manera de comportarse aquí. Es una manera de comportarse en toda nuestra vida. Y dice: de estas cosas te he hablado. Entonces vamos antes a ver cuáles son esas cosas. Primera Timoteo 3 del 8 al 13. Y vamos a ir desmenuzando esto. Aquí le está hablando a los diáconos, pero está hablando del testimonio. Nosotros estamos llamados a ser honorables, que es íntegros, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Debemos guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas y los esposos deben ser honorables, no calumniadoras ni calumniadores, sino moderados y moderadas y dignas de toda confianza. El diácono, el líder, la persona que tiene buen testimonio, debe ser esposo de una sola mujer, o esposo de una sola mujer, o esposa de un solo hombre, y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Vamos a quedar hasta ahí. Entonces simplemente como desarrollo vamos a ver esos detallitos. Lo primero: honestos y sin doblez. Así lo dice la Reina Valera, que es un poco más literal. O sea, sean íntegros. Rápidamente, ¿qué es ser íntegro? Lo mismo aquí, lo mismo con sus papás, lo mismo con sus hermanos, lo mismo con sus amigos. Ser de una fachada. Pensando en el mundial, se me ocurrió hace 4 años. Yo me fui no sé si fui 2 o 3 veces a la
Hispanidad a celebrar. Y fue triste la primera vez que fue la Hispanidad, porque me estaba orinando y me metía al famoso bar Río que queda ahí en Los Yoses, y me topé un montón de chiquillos y jóvenes y no tan jóvenes enfiestados, pero de una manera no agradable a Dios. Y entonces ni oriné, me di la vuelta y me fui, y me vine triste, porque de alguna otra manera Dios le pone a uno un corazón de pastor y uno quiere ver a la gente echando para adelante, ¿verdad? Eso es un ejemplo de integridad. Aquí estamos el sábado, guapísimos, engelados, ¿verdad? Bien vestidos y listos para adorar, pero si gana la CL estamos listos para tirarnos muchas birras y volvernos locos. Eso no es ser íntegro. Y de hecho más adelante viene y dice que el vino no sea el que tome el control. Por eso es que no es ser íntegro. Porque aquí estamos diciendo, yo quiero que el control de mi vida lo tenga Dios, pero después vamos a decir, yo quiero que el control de mi vida lo tenga las birras o el alcohol. Entonces, si yo vengo aquí y profeso honrar a Dios, yo le pago a los guachis. Tiene toda la correlación del mundo. Hago bien mis negocios, soy íntegro. No invito al pastor o invito a mi amigo de la iglesia y al otro veo a ver de dónde le saco plata. Soy de una fachada. Eso es tener buen testimonio. Y ahí viene hablando, ¿verdad? De no tener ganancias malavidas y de no dejarse vencer por el vino. Y ahí es muy específico, porque lo que está diciendo es que tu Dios sea Dios y no otras cosas. Porque cuando uno hace chanchullos, ¿por qué los hace? Porque su Dios es el dinero o su Dios es el poder. Necesito hacer el chanchullo para verme mejor o para comprarme tal cosa. Eso es tener un buen testimonio, no hacer chanchullos. El otro día me dio risa porque muchas veces vamos a comer después de los jueves de Canvas a la casona del Ali, que queda ahí en Mega Super, enfrente de Forum. Y cuando uno sale de la casona del Ali y quiere ir hacia la 27, pasa por el debajo. Esto ojalá todos entiendan, si no los desubicados no importa. Pasan por debajo del túnel y si uno quiere ir a la 27, uno podría hacer así y se va para allá. Yo lo hacía hasta que mi esposa me dijo, ¿usted sabe que eso no se puede hacer, Rodrigo? Y yo dije, ¿cómo? Y me hizo el tonto. Y pasé como 2 tiros y ya Dios me dijo, no, ya no, esto no se hace, esto no es integridad. Entonces ahora vengo recto y me tengo que meter ahí a hacer rostipollos y a hacer una vuelta. Y el otro día fui con un amigo, fue un amigo que nunca había ido a la casona del Ali con nosotros y se fue adelante mío. Y yo dije, ay, vamos a ver cómo le va a este mae con él. Y se metió a la izquierda. El testimonio se trata de las cosas pequeñas. No se trata de el cementazo. Probablemente los maes del cementazo habían hecho un montón de cosas pequeñitas antes. Después en el 9 dice de guardar el misterio de la fe con una conciencia limpia. Estas son cosas que yo tengo que confiar en Dios, que es Dios el que se las revele, pero la fe, el evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo murió por nosotros y que hay salvación y hay paz con Dios accesible por medio de la fe en Jesucristo, era un misterio porque no había sido revelado a través de los tiempos. Fue revelado hasta los tiempos de Jesús. Y la palabra misterio no es que es spooky y que da miedo, sino que es algo que estaba escondido y fue revelado. Y eso ha sido revelado a nosotros. Entonces, tener testimonio es administrar bien esa revelación. Es como que usted lo inviten a África. Yo no sé
¿Cuántos de ustedes saben qué es crema de rosas? Yo de vez en cuando tengo que ir a la caja costarricense del Seguro a sacar pastillas y dan cremas de rosas, y la crema de rosas ayuda en demasiadas cosas. Como que usted vaya a Guanacaste, a Santa Cruz, a un pueblito de Santa Cruz, y hay una epidemia de algo detrás de las orejas, y usted sabe que se arregla con crema de rosas, y usted no les diga nada. Usted se devuelve a San José. Usted sabe que Dios no está lejos. Usted sabe que Dios está cerca. ¿Cómo está administrando usted ese misterio? ¿Por qué misterio? Porque estaba escondido y ahora se le reveló. Y pienso en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que dice, le dimos 5, le dimos 4, le dimos 1. El de 5 se fue a negociarlas. Salió, hizo algo y compartió. Se fue a la calle. Eso es parte del testimonio, administrar bien el misterio de la fe. Y después dice, tener fidelidad. ¿Cómo nos falta fidelidad, verdad? Fidelidad en el matrimonio, fidelidad con los amigos, fidelidad con la iglesia. No sé por qué siento que hace 100 años, 70 años, 50 años la gente era más fiel. Sobre todo con ciertas cosas, tal vez no sé si con los hombres y las mujeres, pero con ciertas cosas. Pero ahora todo es tan cambiante. Los hijos de Dios estamos llamados a ser fieles con lo que Él nos da. Acerca del matrimonio, el otro día leí un versículo que lo compartí en una boda lindísimo que dice: el matrimonio se trata de enamorarse muchas veces de la misma persona. Eso es fidelidad. ¿Dónde quieres almorzar, mae? Ay, mae, vamos a Artisano. Ay, mae, ya hemos ido demasiado. Sí, mae, pero es el restaurante Luisca, mae, ¿cómo no vamos a ir? ¿Dónde nadas vos, mae? En tal lugar. Pero ¿por qué no nadas donde nuestra amiga? No me gusta tanto. Que tones. Somos fieles. Porque el Señor sí es fiel. Tengo una persona que son regalos de Dios, que llegó a la iglesia este año y llegó y me dijo, me invitó a almorzar y me vio a los ojos y me dijo: mae, yo vacilemos y hablemos, pero estoy aquí para decirte solo una cosa: estoy aquí para servirte a vos y a tu familia, y mi familia está para servir a la viña. Y yo dije, este madre se pasó 40, este madre debió haber vivido como en los 50. Que nosotros seamos así, fieles. Madre, aquí estoy, aquí voy a estar, amiga, amigo. Después dice, terminando, 1 Timoteo 3:12, serán maridos y maridas, esposas de un solo hombre, y gobernar bien a sus hijos. En el sermón del monte, en el capítulo 5, del 27 al 30, Jesús dice: si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Si hay algo que puede interrumpir nuestro matrimonio, hay que quitárselo. Renunciar, renuncie. Dejar de ir a una iglesia porque me gusta una muchacha, deje ir a esa iglesia. Me gusta un muchacho, no vuelva, saca el chiquito de clases de fútbol. Pero es que así lo trata Jesús. No, y ojo que, y a mí todo es de Dios. Pero es Jesús, no es Pablo, no es Judas, no es Pedro, es Jesús. En cuanto al matrimonio, si hay algo que te hace pecar, mejor te cortas la pierna. Porque yo conozco un montón de gente divorciada, echa leña. Que Dios los puede levantar otra vez, por supuesto, lo he visto también. Pero cuando uno termina con el matrimonio hecho leña, se le quiebra la vida. Por eso es que Dios nos hizo, madre, lo que tenga que hacer, quíteselo, hágalo, pero sea fiel. Tenga una sola mujer, tenga un solo hombre, tenga testimonio. No sé por qué cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en el abuelo Luciana, Paco le dicen. Y Paco lleva
45 años de ir a Alcohólicos Anónimos todos los días. Porque él sabe que él tiene una enfermedad. Y mi pregunta es, ¿sabemos nosotros la enfermedad que tenemos? Nos cuidamos para ser maridos y mujeres. Y aplica para los novios. Usted no va a ser un marido fiel si usted no es un novio fiel. Que tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, dice Hebreos 3:14. Y la última parte, con esto termino, casi que termino. Dice, y gobernar bien su casa y sus hijos. Tener un testimonio es gobernar bien su casa y sus hijos. Y este versículo no me pegaba tanto antes de tener una hija, pero ahora sí me pega, porque esto me he dado cuenta es bien difícil. Gobernar bien la casa y bueno, ¿cómo se administra? Y además uno no tiene tanta plata, entonces no es tan difícil dónde administrar la plata, ¿verdad? Los millones, ¿dónde invertimos? No. Gobernemos la casa, está bien, los sábados comemos pizza, está bien, gastamos en esto, vamos bien. Y Luciana, ok, bien, vamos bien. Y nosotros juntos, y Dios, ok, vamos bien. Pero llega el hijo y todo es diferente, porque hay que gastar más y porque el hijo es diferente a uno y el hijo es mal portado y es malcriada y todo. Y entonces ahí uno sí se ve retado. Pero nunca es una invitación a salir corriendo, siempre es una invitación a permanecer ahí fiel. Es duro gobernar la casa. Y obviamente algunos de aquí saben muchísimo más de eso que yo. Pero es parte de nuestro buen testimonio. ¿Quiere ser un discípulo? Quédese en su casa un poquito más. Saque a sus hijos, llévelos al estadio usted solo. Por 5 horas téngalo usted. Lea la Biblia con ellos. Eso va a ser más difícil que comprarles algo. Más difícil que usted trabajar e invitarlos a Disney. Gobernar su casa. Eso es un testimonio. A veces no necesitamos un buen charlista aquí. Necesitamos un mae o una mujer que llegue y se levante y que podamos decir, ha sido esposa por 30 años, ha sido fiel, tiene 2 chiquillos que van para arriba, se lleva bien con su esposo. Eso es un buen testimonio, eso es de Dios. Esas son las cosas que nosotros queremos, no otras. Eso es nuestra meta, ser fieles, no dejarnos vencer por las ganancias malavidas o por el vino, ser intachables, gobernar bien la casa, ser maridos de una sola mujer o mujeres de un solo hombre. Y después habla acerca de la lengua, el poder que tiene y cómo nosotros tenemos que ser íntegros, mujeres y hombres. Pero quiero terminar con algo chivísima que vemos que es fruto del buen testimonio. Hebreos 16 del 3 al 4. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. ¿A quién se llevó Pablo? Pucha, porfa, ayúdenme. ¿A quién? A Timoteo. ¿Por qué se lo llevó? Porque le servía. Iba con Silas haciendo misiones. Me sirve. Tiene buen testimonio y es un discípulo. Y esto es lo que otras iglesias, y no estoy diciendo que la nuestra es buena, pero es un error que a veces cometemos otras iglesias en cosas terapéuticas. Otras personas gastarían todo el sermón en esta parte. Si tenés buen testimonio, te va a ir bien en el negocio. Si tenés buen testimonio, no, eso es lo último. A mí lo que me importa es el Señor. Pero resulta que si tenemos buen testimonio, nos va bien en todo. Todo el mundo quiere hacer negocios con nosotros, todo el mundo quiere que le coticemos, todo el mundo quiere cuidarnos de nuestros hijos, todo el mundo quiere invitarnos a la playa. Porque tenemos buen testimonio. Entonces, Pablo llegó y le dijeron, aquí hay un de buen testimonio y es un discípulo. Pablo dijo, me sirve. Si usted cosecha, si usted siembra en su vida un buen testimonio y
cualidades se lo van a pelear. Pero lo más importante es lo que dice este señor Peter Holmes. Mi vida ayuda a pintarle una imagen de Dios a mi vecino. Más que nuestra conveniencia, porque va a haber demasiados frutos en tener buen testimonio y en ser un discípulo. Más que eso, la idea es la fama de Dios. Es pintarle a los demás una imagen del gran Dios que tenemos. Discípulos y buen testimonio. Pongámonos de pie.